pelvis, la cual vamos a describir solamente la ginecoide, que sería la ideal y la que se presenta mayormente. Esto nos va a ayudar porque va a tener un diámetro más amplio, va a tener un diámetro anteroposterior más adecuado para el paso. El ángulo es importante, el ángulo púbico va a ser de 90 grados y las esquinas ciáticas no van a ser prominentes. Esto vamos a ver que no, lo cual no nos va a afectar luego a cuando se esté encajando la presentación. El sacro va a ser cóncavo, lo cual nos va a ayudar mucho a que esto sea mucho más fácil. Y la escotadura ciática mayor también va a estar más adaptada, más amplia y redondeada. Luego vamos a tener tipos de androide que van a ser menos aptos para el paso del feto, la platypeloide mucho menos, y la antropoide. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar a describir a la pelvis, vamos a primero decir que va a estar compuesta por una pelvis mayor y una pelvis menor, la cual va a estar dividida por la línea innominada. Por arriba la pelvis mayor, pero lo que nos interesa específicamente es la pelvis menor, la cual se va a dividir además en tres estrechos, superior, medio e inferior, con distintos diámetros. Para los diámetros, siguiente por favor, vamos a empezar describiendo el estrecho superior, que va a estar formado por estructuras que van a ser como por ejemplo el promontorio, el borde anterior de las alas del sacro, línea nominada, línea eminente y leopectina a ambos lados, el cuerpo del pubis y el borde superior del pubis. Todo esto que vamos a ver que está conformado va a ser el primer lugar por donde la presentación va a pasar, y en el mecanismo vamos a indicar cómo es que se va a adaptar esto. Aquí lo importante es ver los diámetros. Esto porque vamos a ver que va a tener un diámetro transverso, que va a ser de 13 centímetros, un diámetro anteroposterior de 11 y, importante, va a tener dos diámetros oblicuos. El derecho de 12 centímetros, pero el que nos va a importar más y tenemos que recordar es el izquierdo, de 12.5 centímetros más. Siguiente, por favor. Bien, pasamos a lo que es el estrecho medio, en el cual vamos a encontrar solamente dos diámetros. El biciático, que va a ser de 10.5, y el diámetro anteroposterior de 12. Este es el que nos va a interesar en el estrecho medio. Y en el estrecho inferior vamos a ver el diámetro anteroposterior de 9 centímetros, anteroposterior con el coxis está en retroporción, este va a ser de 11 centímetros. Es decir, cuando el coxis se va a ir como que hacia atrás, digamos, ¿no ven? Va a aumentar su diámetro. Eso va a ser importante porque va a tener que coincidir con el diámetro que va a estar presentando la presentación para que pueda pasar y atravesar esto. Y finalmente el diámetro tuberoso de Alicia de 11 centímetros. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver los conjugados. Estos conjugados van a ser tres. Son fáciles de recordar, todos van a partir del promontorio, que es prácticamente el punto de partida. El primero, el conjugado verdadero o anatómico, va a estar con un diámetro de 11 centímetros, el obstétrico de 10.5 y el diagonal, el más amplio, de 12. En estos conjugados, el que nos va a interesar es el obstétrico, primero porque se menciona que va a ser la estrechez crítica donde tiene que pasar el feto, porque si vemos es el de menor diámetro, entonces nos interesa que la presentación pueda atravesar este diámetro. Pero el que vamos a poder palpar va a ser el diagonal, que les voy a explicar más adelante. Siguiente, por favor. Para ver esto, para ubicar dónde va a estar, ¿no?, la presentación, vamos a tener que conocer los planos, y son dos planos, de Hodge y de Delisle. Los de Hodge, primeramente, son 4, los cuales se van a describir. El primero va a ir desde el promontorio, la línea roja, hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. El borde inferior, el segundo plano de Hodge va a ir desde la segunda vértebra del hueso sacro hasta el borde inferior de la sínfisis del pubis, es decir, van a trazar líneas, ¿no?, desde este punto hasta el punto anterior. El tercer plano es desde la altura de las esquinas ciáticas, pasa por el isquion y atraviesa la cuarta vértebra sacra. Y finalmente, el cuarto plano de Hodge va a estar el extremo inferior del coxis, y paralelo a los demás va a ir. Este no va a tener un punto de referencia anterior, entonces simplemente se hace una línea imaginaria. Entre estos, el tercero va a ser el plano de encajamiento y el cuarto también, pero este va a estar ya previo al alumbramiento.
mientras que el primero es un plano con la presentación, va a presentarse libre, y el segundo, que lo hemos mencionado ayer, va a ser fijo. Sí, siguiente, por favor. Para esto vamos a relacionarlos con los planos de Delis o estaciones de Delis, que es una forma de dividir a la pelvis, ¿no? En el estrecho superior precisamente, para irlo bajando, o sea, ¿cómo se diría? Va a empezar desde arriba del estrecho superior y paulatinamente vamos a ir trazando unos planos, por así decirlo, hasta el estrecho inferior. Y así es que vamos a poder distinguir en qué plano de esos está la presentación. Para acordarnos de los planos de Delis o de las estaciones de Delis, vamos a ver que igual hay enumerados, pero la diferencia de este es que no va a ser del 1 al 4, simplemente va a ser del 0 en el punto que va a coincidir con el plano tercero de Hodge. Y si va a estar más arriba la presentación de este plano, se va a hacer marcar como -2 o como -4, así sucesivamente. Y si va a estar por debajo de esta, se va a ir puntuando +1, +2, +3. Entonces, se puede hablar de cualquiera de los dos planos, pero debemos recordar que los planos van a coincidir en el momento que pasa por las espinas ciáticas hasta la tercera vértebra sacra, el 3 y el 0. Este es un plano de una presentación fija. Siguiente, por favor. Bueno, esto es importante ver la variedad de posiciones. En realidad, la literatura nos menciona que va a haber puntos de reparo físico anatómicos y fijos y móviles. En cuanto a esto, la literatura menciona que son 8 fijos y 6 móviles, pero la autora nos mencionó que son que son 6 fijos. Es el promontorio, sería el promontorio, el pubis por la parte anterior, las articulaciones sacroiliacas y la eminencia y la pectina a ambos costados. En cuanto a los puntos de reparo móviles, se refieren a los del feto, en los que vamos a poder tener una ayuda, por así decirlo, para que esta presentación pueda acomodarse, mejor dicho. Estos van a ser el Bregman, lo mencioné en el anterior, van a ser también, siguiente por favor, la acromion y ¿qué se llama? El frontonasal. Entonces, conjugando estos, vamos a poder sacar lo que son los tipos de presentación. Siguiente, por favor. ¿Serán tipos de presentación o son variedades de presentación? Pero, variedades de posición, doctora. Bueno. 48 en total. Sí, esto conjugando, ¿no? Todos estos tendríamos que ir practicando, ¿no? Si va a venir de este lado. Esto se va a mencionar más adelante igual. Siguiente. Aquí, este es el ejemplo, digamos. Entonces, dependiendo cómo nos va a venir la presentación, vamos a poder ver si va a venir occipito ilíaca izquierda anterior, o vamos a describir occipito ilíaca izquierda posterior, etcétera. Entonces, pero el que nos va a interesar y en el que viene más del 96% aproximadamente de las presentaciones es la primera, un occipito ilíaco izquierda anterior, donde vamos a ver el occipito a nivel ilíaco, pero en la parte anterior, y la parte frontal va a estar al lado izquierdo. Entonces eso es lo que le va a... Bueno, en el mecanismo de parto lo vamos a entender mejor. Siguiente, por favor. Bueno, esto es importante, es el eje pélvico o la curva de Carus, que es una línea que va a unir los puntos centrales de los tres estrechos, es decir, como una línea imaginaria, ¿no? Que va a pasar entre esos tres, lo que va a determinar la dirección que debe seguir el feto para atravesar el canal del parto. Aquí, si nos damos cuenta, no es una línea recta ni una totalmente curviada, sino es más que todo como un arco abierto por la diferencia. Bueno, primero, para que entendamos esto, vamos a ver ¿cómo se dice? Que el encajamiento, no es el encajamiento, que la pelvis en realidad debe estar por paredes, ¿no? La pared posterior va a medir 12 centímetros y la pared anterior, que sería el pubis, va a estar de 3 a 4 y las laterales de 11. Entonces, al haber esta diferenciación de longitud, digamos, de tamaño, lo que se hace es esta rodilla del parto que se llama, que es esta deflexión en la línea. Y es lo que precisamente va a tener que atravesar la presentación. Que eso tengo que recordar porque lo vamos a ver más adelante. Y siguiente, por favor.
Bien, para ver qué tipo de pelvis o cómo es que está viniendo o que si vamos a ver el diámetro correcto o no de la pelvis, vamos a tener que hacer pelvimetría. Esta pelvimetría se va a referir, bueno, es con la finalidad de ver el tipo de pelvis materna y descartar la posibilidad de una estrechez pélvica, digamos, y una desproporción fetopélvica. Para esto va a haber dos tipos de pelvimetría, es la interna y la externa. Lo de preferencia es que se haga una pelvimetría a partir de las 33 a 35 semanas, esto siempre con la vejiga vacía y en la posición obstétrica. Lo que se hace en la pelvimetría interna es medir el conjugado diagonal, que si recuerdan va a tener una longitud de 12 centímetros. Lo que se hace es agarrar los dedos en esa posición, ya nos han dicho que deberíamos saber la medida, y se los introduce, ¿no?, mediante el tacto vaginal, obviamente no bruscamente, sino con delicadeza, y lo que se busca es el promontorio. Lo normal sería que no se toque el promontorio en una pelvis normal, no se llegue a tocar, porque entonces nos indicaría que va a tener 12 o más centímetros. Pero si se llega a tocar, entonces lo que tenemos que hacer es meter y precisamente en el dedo índice vamos a marcar como se va a marcar y de ahí se va a medir para ver qué tan estrecha está la pelvis y poder determinar si es una estrechez pélvica y si nos va a proporcionar algún tipo de dificultad al momento del parto. Además de esto, podemos, al introducir los dedos, ver las paredes laterales. Las paredes laterales, ver si la sínfisis está con alguna tuberosidad, o sea, ya vamos a ir palpando, ¿no?, todo el interior. Para ver que estamos en el promontorio verdadero, porque a veces se confunde con un pseudopromontorio, lo que podemos hacer es, al introducir, vamos a buscar la parte más prominente, el promontorio, y vamos a ir con los dedos hacia los costados. Si estamos en el lugar correcto, deberíamos tocar lo que sería ¿cómo sería? Los alerones del sacro. Pero, sin embargo, si estamos un poco más abajo del promontorio, lo que vamos a tocar van a ser los agujeros sacros. Y vamos a causarle dolor a la paciente porque vamos a estar presionando paquetes nerviosos, paquetes vasculares. Entonces, con esta pelvimetría, que es importante saber las medidas, importante saber hacerla, vamos a poder determinar el grado de concavidad del sacro. Tal vez no va a estar adecuadamente. Vamos a ver si el coxis es móvil, vamos a ver las tuberosidades de la sínfisis, mejor dicho, perdón, y el ángulo púbico, que en teoría debería ser mayor a 90 grados para una pelvis más correcta, que hemos mencionado la ginecoide, pero vamos a poder ver todas esas características. También vamos a poder ver el ángulo biisquiático, que clínicamente debería medir 8 centímetros. Ahora, para la pelvimetría externa, se va a necesitar, en esta ya se necesita lo que es el pelvímetro de Matis. Va a medir ya por fuera lo que es, por ejemplo, va a venir el diámetro de Baudeloc, que o es el conjugado externo, que va a tener que medir 20 centímetros. Este va a ir desde la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar y se va a dirigir al borde superior de la sínfisis del pubis, exactamente ese. Luego vamos a poder ver los diámetros, por ejemplo, el biespinoso, que va a medir unos 25 centímetros, el diámetro bicrestal, que une los puntos más distantes entre ambas crestas ilíacas, y, por ejemplo, el diámetro vitrocantérico, ¿no?, el más amplio, de 32 centímetros. El que tal vez da más importancia es el de Baudelet, porque ya que si es mayor a 18 centímetros, si es menor a 18 centímetros, este nos puede indicar una pelvis estrecha, ¿no?, una pelvis plana. Entonces van a estar, y mucho más si los demás diámetros igual van a estar reducidos, van a hacer una pelvis plana con mayor certeza. Siguiente, por favor. Bien, esto en cuanto a la pelvis materna, pero tenemos que tener en cuenta también las consideraciones de la cabeza del feto, la cabeza fetal, lo cual nos es de suma importancia, ya que hemos dicho que tiene que coincidir, ¿no? O sea, debemos imaginar que el feto va a atravesar una estructura y tendría que coincidir en lo mayor posible para los diámetros. Para esto vamos a tener que conocer qué diámetros va a manejar la cabeza fetal.
la estructura de la cabeza, obviamente tenemos que saber la anatomía en una cabeza normal, obviamente, y así vamos a determinar lo que son, primeramente vamos a ver las suturas. La sutura metópica es la sutura que va a estar acá adelante, en la parte interfrontal, se podría decir, ubicada entre los dos huesos frontales, la cual se va a extender desde la glabela hasta la raíz, o sea, hasta acá arriba, ¿no? Esta es hasta la fontanela anterior, mejor dicho, todo esto. Luego vamos a hablar de las suturas coronarias. La sutura coronaria es la que va a unir el frontal con los huesos parietales a cada lado, es decir, esta. Y la sutura lamboidea, si nos acordamos, es la del final, las parietoccipitales. También debemos conocer, importante, las fontanelas. La fontanela anterior, que va a medir unos 3 a 4 centímetros, y la fontanela posterior, que va a ser más pequeña, va a ser 1 centímetro. Bueno, como recordatorio, vamos a ver que la fontanela anterior se debería cerrar a los 18 meses, hasta los 18 meses, mejor dicho, y la posterior se puede cerrar hasta la 8ª semana. Bueno, las regiones de la cabeza nos va a interesar porque, esto ya lo conocemos, pero nos va a interesar porque vamos a ver ahí qué tipo de qué lado está viniendo la presentación. Entonces puede venir de cara, de frente, del vértice o en el occipucio. Además de esto, tenemos que conocer los diámetros que manejan la cabeza fetal. Entre estos vamos a ver, por ejemplo, el occipito frontal es de 12 centímetros, esto es importante, va a ir desde el occipital hasta el frontal. Luego vamos a tener el suboccipito frontal de 10.5 centímetros de diámetro. Luego vamos a tener el occipito mentoniano, este es el mayor diámetro, es de 12.5 o en algunas literaturas 13.5, y el submento bregmático, que va a ser de 9.5 centímetros. Tenemos que entender todos estos diámetros. Y uno importante también es el bitemporal de 8 centímetros. Entonces, estos diámetros transversos, anteroposteriores, nos van a indicar en qué parte van a poder atravesar y en qué parte o en qué posición no van a poder atravesar los diámetros de la pelvis. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver en un conjugado, digamos, todos los tipos de diámetros y vamos a poder, como que, si repasamos mucho, vamos a poder ya acordarnos como de memoria, vamos a decir, mide tantos, entonces si viene la presentación no va a pasar o así, vamos a poder jugar con esto, ¿no? Para entender. Siguiente, por favor. Bueno, lo del móvil fetal es prácticamente los puntos que se van a dar en el feto, que van a ser la fontanela anterior, la posterior. Lo que nos interesa aquí tal vez sería hablar sobre los diámetros, el vitrocantérico, que es de 9.5 centímetros, es el que va a ser de menor en el feto, y el diacromial de 12 centímetros. Esto nos vamos a acordar porque en el momento de que descienden los hombros va a tener que atravesar esa estructura, va a tener que atravesar una estructura con ese diámetro mayor para que no haya problemas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eso es la variedad de presentación cefálica. Esto se refiere en realidad a que en la mayoría de los casos va a venir la presentación de manera cefálica. Lo que tendríamos que conocer es qué tipo de variedad de presentación nos va a ofrecer el feto. Bueno, se llama ofrecer, ¿no? Nos va a ofrecer. Entre estas vamos a ver primeramente la del vértice. La del vértice es la A, que va a ser en un 96.6%, o sea, el 96% de los casos va a venir de este tipo de presentación, en el cual va a haber una intensa flexión del mentón, va a estar pegado al pecho, ahí vemos, ¿no? Entonces, lo que nos va a ofrecer esto es el diámetro cefálico más pequeño, es decir, el suboccipito bregmático, que va a medir 9.5 centímetros. Eso sería lo ideal y en realidad más bien es lo más común. Luego vamos a ver el de frente, que en este caso es el C. Va a estar este es el de menor proporción, va a venir solamente en un porcentaje de 0.03%, en el que la cabeza va a estar parcialmente extendida
y nos va a presentar el diámetro occipito mentoniano, que si recordamos era el más amplio de 13.5, entonces no va a haber manera de que pueda atravesar el canal del parto. Luego vamos a ver el bregma. El bregma es prácticamente el diámetro el de 0.1%. Una pregunta. Perdón, Magali, has dicho occipito mentoniano. ¿Cuál es la presentación del occipito mentoniano? No, doctora, no dije occipito. Dije, nos va a ofrecer al canal pélvico su diámetro occipito mentoniano, el diámetro de 13.5. Pero ¿tú crees que cuando nos presenta el occipito mentoniano esa cabeza va a encajar? No, precisamente dije, no nos va, o sea, no va a haber manera de que pase el canal del parto porque no hay un diámetro de esa magnitud. Ya. Entonces nos dedicaremos a la de vértice. Ya, esa es la que debería presentarse, en la que está flexionada. Recordemos el mentón hacia el pecho. Magali, de estas variedades de presentación que tú tienes, ¿cuáles dan opción a parto y cuál es indicación absoluta de cesárea? Bueno, la de cesárea sería el de frente, doctora, que nos va a ofrecer 13.5. Y el bregma, que nos ofrece el diámetro de occipito frontal de 12 centímetros. Y para lo que puede dar a parto es el vértice idealmente, y el de cara, supongo que sí, porque es de 9.5 centímetros el diámetro que nos va a ofrecer. El de cara, ¿qué variedad de posición no se da opción a parto y por qué? ¿Has leído? Cuando toquemos el tema de los tiempos del mecanismo de parto, ahí te vas a explicar por qué el de cara en una variedad de posición, dos variedades de posición no se da opción a parto y tú me vas a decir por qué. Continúa con tu tema. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar a lo que es el mecanismo de parto, que es conjunto de movimientos pasivos a los que es sometido el feto por acción de las contracciones maternas y con ayuda de los pujos, ¿no? Entonces, esto va a hacer que el feto pueda atravesar el canal del parto. Para esto, vamos a recordar que todos estos pasos o este mecanismo va a ser de forma simultánea. No es precisamente que va a ser uno por uno, sino de simultáneo, pero vamos a poderlo describir en 6 tiempos. Bien, el primero es el tiempo de acomodación de la cabeza, en el que es acomodación y orientación. Acomodación y orientación. A ver, para acomodar la cabeza al estrecho superior, porque es mejor hacer la división para entender el mecanismo de parto, vamos a dividir en 3 grandes tiempos. El primer tiempo, acomodación. Segundo tiempo, encaje, descenso. Y tercer tiempo, expulsión. Entonces, dentro de la acomodación, o sea, cuando el bebé acomoda la presentación al estrecho superior, ¿qué movimientos va a hacer? Normalmente, si no está acomodada la presentación, ¿cómo está la sutura sagital? Va a estar primero en posición transversa, doctora. No digas posición, en una orientación transversa, ¿no es cierto? O sea, está acá la pelvis y la cabecita va a estar en transversa, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, va a empezar a acomodar la cabeza. Primero, ¿qué va a hacer? Hemos dicho que para el objetivo del mecanismo de parto es hacer coincidir los diámetros menores de la presentación con los diámetros mayores de la pelvis materna. Para disminuir sus diámetros la cabecita, ¿qué movimiento va a hacer?
Va a ser primer movimiento. va a modificar lo que es la posición, doctora, de una posición transversal, va a cambiarla a una posición... Tienen nombres. Todo movimiento que va a realizar para poder atravesar el canal del parto tiene un nombre. Jessica, Gabriela, a ver. Va a acomodar la cabecita, va a acomodar al estrecho superior. Para acomodar al estrecho superior, ¿qué movimientos va a hacer la cabeza? No quites tus diapositivas, Magali. No, doctora, yo estoy presentando. Es que para prenderle el micrófono salí un ratito. Sí, primero, antes de entrar al estrecho, al canal, perdón, por encima del estrecho superior estaría en una posición transversa y cuando va a ingresar va a modificarse a una posición oblicua, que la mayoría de las posiciones... ¿Qué movimientos va a realizar para poder acomodar? Como ustedes dicen, acomodar, ¿qué significa? Hacer coincidir los diámetros menores de la presentación con los diámetros mayores de la pelvis materna. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué movimientos va a hacer? Va a hacer dos movimientos para acomodar la cabeza al estrecho superior. ¿Qué movimientos va a hacer? A ver. Hay dos movimientos que realiza la cabecita para poder acomodar la cabeza y hacer coincidir con los diámetros oblicuos, como ustedes están diciendo. El diámetro sagital va a hacer coincidir con el diámetro, con uno de los oblicuos del bebé, ¿no es cierto? Pero para hacer este movimiento, para acomodar de esta manera, ¿qué movimientos va a hacer la presentación? ¿Quién me va a contestar? Boris. Doctora, va a ser la modificación. Ya fue. ¿Qué salió, doctora? Va a volver, supongo. Chicos, busquen lo que me ha preguntado, no sé. No sé lo que es. Le voy a hacer como... ¿Qué movimiento va a realizar la presentación para poder acomodar la cabecita al estrecho inferior? No digo al estrecho superior. Ustedes han dicho, este es el bebé, ¿no es cierto? Este bebé está en un dorso izquierdo, ¿no ve? ¿Verdad? Así está, ¿sí? Este diámetro sagital está en transversa. Acá se imagina que está el estrecho superior de la pelvis materna. Acá está. ¿Sí? Ahora, ¿qué movimientos va a hacer esta cabecita para poder acomodar al estrecho superior? ¿Qué movimientos va a hacer? Tendría que rotar eso. No. Primero, ¿qué es lo que va a hacer? El occipicio tiene que llegar a la parte ilíaca antero izquierda. No, va a hacer otro movimiento antes de hace una flexión. Ah, ¿no es cierto? Entonces, si están diciendo que en esta posición está presentando un diámetro de occipito frontal que mide 12.5, ¿no ve? Entonces, va a hacer un primer movimiento. Lo primero que va a hacer es disminuir su diámetro. Para disminuir su diámetro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a flexionar. ¿Sí? Entonces, va a hacer una flexión leve, no es una flexión marcada. Esta flexión leve que va a hacer, así como ustedes están viendo ahí, está flexionando, miren, a ver, ahí está flexionando, ¿no ve? Entonces, en este primer movimiento de flexión, lo que va a hacer el bebé va a disminuir su diámetro de occipito frontal
va a convertir a suboccipito frontal. ¿Cuánto mide el suboccipito frontal? 9,5. No. Han hablado, ayer me ha dado muy bien el tema, ahora también ha hablado, Magalí ha dado perfectamente los diámetros. Y ha dicho, para acomodar de occipito frontal, convierten en suboccipito frontal. ¿A qué diámetro? Alondra. 9 centímetros, doctora. No. Suboccipito frontal, ¿cuánto mide? Jimena. ¿Cuál de los diámetros mide 10.5? ¿No dijeron ayer que de 12.5 va a disminuir su diámetro para hacer que este llegue a 10.5? Boris. Sí, 10.5 es el suboccipito frontal. Eso. Entonces, primero va a ser un primer movimiento que es la flexión con el objetivo de disminuir su diámetro de 12.5 a 10.5. ¿Sí? Ahí. Ahora, ¿qué diámetro le conviene al bebé? Hemos dicho que son los oblicuos. ¿No es cierto? Los oblicuos. Ustedes están atendiendo el parto, por eso este bebé está en dorso izquierdo. ¿No ve? Aquí está su espaldita del bebé, está en dorso izquierdo. Para ustedes, ¿verdad? Entonces, este bebé con dorso izquierdo está ahí, ha hecho un primer movimiento de flexión para poder ofrecer y disminuir su diámetro de 12.5 a 10.5. De occipito frontal a suboccipito frontal. Luego va a ser un segundo movimiento. Al bebé le conviene utilizar uno de los oblicuos, es lo que han dicho, ¿no es cierto? ¿Verdad? O puede usar el oblicuo izquierdo, que es el que más usa, porque el oblicuo izquierdo es de, ¿cuánto? De 12.5. ¿No es cierto? Entonces, este bebé va a hacer un movimiento, un segundo movimiento. Y el segundo movimiento que va a realizar es el de orientación. Va a orientar, quiere decir, va a hacer coincidir este diámetro sagital con uno de los diámetros oblicuos. Como este es un dorso izquierdo, entonces va a hacer coincidir. Ojo, fíjense, acá donde estoy yo es el sacro. Y lo que está delante de la cabecita es el pubis. ¿Sí? Para que ustedes se orienten. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los cuadrantes anteriores están por delante mío y los cuadrantes posteriores están por detrás de la cabeza del bebé. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No están ubicados? ¿Sí? Si no se ubican, prefiero que me digan. El que calla otorga. ¿Estamos ubicados? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Perfecto. Entonces, esto juega mucho la imaginación. Depende de que nosotros sepamos de estos diferentes movimientos para atender y esperar el parto. Lo que no me han dicho es que el mecanismo de parto es el conjunto de movimientos y deslizamientos que realiza la presentación para poder atravesar el canal del parto. ¿No es cierto? Entonces, este tiempo, ¿dónde comienza el mecanismo de parto? Cuando completa la dilatación. Y va a terminar con la salida del feto. ¿Verdad? Entonces, este tiempo de encajamiento y descenso de la presentación va a llevar alrededor de 2 horas en la primigesta, que no me han dicho,
¿no es cierto? Con un término medio de 50 minutos. Pero en una multipara va a tardar menos, de 15 a 30 minutos, porque ya es una pelvis probada. Pero ahí les dije, uno siempre tiene que preguntar, ¿no es cierto? Van los criterios. Señora, ¿cuánto pesaron sus hijos anteriores? Ah, no, mis hijos eran de 2 kilos 500 y ahora calculas que va a pesar 3,800. Entonces el bebé va a tardar también en descender porque es más grande que los anteriores. ¿No es cierto? Bien. Entonces, el bebé, si bien ha hecho una flexión primero, ahora va a hacer coincidir el diámetro sagital con uno de los diámetros oblicuos que se llama a esto orientación. Va a orientar el diámetro sagital a uno de los oblicuos. Como este es un dorso izquierdo, va a utilizar el oblicuo izquierdo. El oblicuo izquierdo está acá, acá está la eminencia ileopectínea, ¿sí? Delante de la cabecita del bebé, y la articulación sacroiliaca contraria está en el brazo mío, en el derecho. ¿Sí? Entonces el bebé va a hacer esto, va a orientar y va a rotar así. No rota, sino orienta. El bebé está orientando. Mire así, orienta. ¿Para qué? Para que el occipucio coincida con la eminencia ileopectínea, o sea que está en el cuadrante anterior izquierdo. ¿Sí? Y cuando yo le hago tacto voy a tocar el occipucio, porque esto está así, o sea, está flexionada. Entonces hago tacto y voy a buscar el occipucio. Y ahí voy a decir, este bebé se encuentra en una variedad de posición de occipito ilíaca izquierda anterior. ¿Sí? Entonces esta cabecita ya está acomodada al estrecho superior. Ojo, para acomodar entonces hace dos movimientos. El primero, que va a ser el de flexión, y el segundo, de orientación. El objetivo de la flexión, disminuir el diámetro de occipito frontal a suboccipito frontal, de 12 a 10,5. La orientación para poder hacer coincidir el diámetro sagital con el oblicuo izquierdo. Pero el bebé no siempre va a orientar hacia el oblicuo izquierdo. También podría ser al oblicuo derecho. ¿No ve? Pero en la izquierda no va a poder oblicar al oblicuo derecho. Sino, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Puede ser o no al oblicuo derecho? Puede ser. ¿Por qué? Porque en lugar del bebé de orientar hacia el cuadrante izquierdo, puede llevar hacia el cuadrante derecho o posterior, aquí. ¿Sí? En lugar de hacer esto, va a hacer esto. Y si hace esto, ¿en qué diámetro está? En el oblicuo derecho. ¿Verdad? Entonces, este va a ser una occipito ilíaca izquierda posterior. ¿Por qué? Porque este oblicuo está este sagital está en el oblicuo derecho. ¿Entendieron? ¿Están orientados? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, estamos hablando de la más frecuente, que es la occipito ilíaca izquierda anterior. La más frecuente. La segunda en frecuencia nos vamos a confundir si les voy a ir pasando, dando la vuelta al bebé a uno a otro lado. Mejor hablaremos de la occipito ilíaca izquierda anterior. No más. Después, cuando ya entiendan, vamos a ver las otras variedades de posición. ¿No ve? Ya, entonces está así el bebé y ahora lo que va a hacer es el descenso y encajamiento de la presentación. Como ya está acomodada, entonces el bebé va a empezar a descender. ¿Sí? Y para descender, ¿qué movimientos va a hacer? Jimena.
Ya. Entonces va a hacer movimientos de sinclitismo a sinclitismo. ¿Qué significa cabeza sinclítica? Alondra. Significa que la sutura sagital está en lo que es el eje pélvico y hay una equidistancia entre lo que es el promontorio con la sínfisis del pubis. Ya. ¿No es cierto? Entonces estamos bien ubicados. El primer obstáculo que va a encontrar la cabecita del bebé para poder descender es el promontorio. Por lo tanto, para poder atravesar el promontorio, lo que va a hacer es mandársela, como si tocara con mi cabeza, hacia adelante. Va, ¿no es cierto? Va ahí para atravesar. Entonces, ¿qué significa? Está haciendo un asinclitismo posterior. ¿Por qué decimos que es posterior si la cabeza se está yendo hacia adelante? Porque al hacer el asinclitismo posterior, nuestro punto de referencia es el parietal posterior. ¿Sí? O sea, yo hago un tacto y lo que más voy a tocar, si esta cabeza se va hacia adelante, ¿qué es lo que toco? El parietal posterior. ¿No es cierto? Entonces, primero va a ser el asinclitismo posterior. ¿Por qué? Por el promontorio. Luego se va a encontrar, ustedes saben que el pubis no está a la altura del promontorio, ¿no es cierto? Está un poco más abajo, ¿sí? Se encuentra con ese obstáculo. Entonces el bebé para poder descender va a hacer un asinclitismo anterior y va a ir así. Y ha bajado más. ¿No es cierto? ¿Por qué se dice asinclitismo anterior? Porque cuando yo hago tacto toco más del promontorio anterior. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, nuestro bebé, este movimiento de asinclitismo puede o no hacerlo. ¿De qué va a depender que haga o no haga Gabriela? Tal vez sería si el bebé es a término o es pretérmino. No, nada tiene que ver si es a término o pretérmino. ¿De qué va a depender si hace o no hace? Porque el libro dice, el movimiento de asinclitismo puede no hacerlo, pero ¿de qué va a depender? ¿Que haga o no haga? Boris. Puede ser del tamaño del producto. Eso, depende del diámetro de la cabecita. Si la cabeza es grandecita, sí o sí tiene que hacer. Pero si es chiquitita, va a salir nomás como sea, ¿no es cierto? ¿Verdad? Por eso que este movimiento es opcional. ¿Sí? Después, ¿qué movimiento va a hacer? Entonces, a esto llamamos nosotros, el bebé, la cabeza va a descender en badajo de campana. ¿Sí? 1, 2. ¿Sí? Y al descender de esa manera ha llegado a un tercer plano de Hodge. ¿Cuál es el tercer plano de Hodge, Alondra? El tercer plano de Hodge va a ser cuando pasa por lo que es paralelo a lo que son las espinas ciáticas, lo que es a nivel del... A nivel de las espinas ciáticas, ¿no es cierto? Entonces es la parte estrecha. Entonces, o sea, ha llegado al estrecho medio. Y el estrecho medio, el diámetro mayor en el estrecho medio es el anteroposterior. Por lo tanto, el bebé ha descendido, ha llegado a las espinas ciáticas, entre el tercero y cuarto plano, va a hacer un movimiento. Si el anteroposterior es mayor, entonces la cabecita va a hacer una rotación interna. Acá se dice rotación interna. Entonces, el bebé va a hacer esto. Agarra,
Para atravesar el tercero a cuarto plano va a ser esto. Miren, ahí. ¿Sí? Entonces se va a convertir en una occipito púbica. ¿Sí? Occipito púbica. Mientras tanto, perdón, si se convirtió en occipito púbica, el bebé está descendiendo, pero está descendiendo todo el bebé, no solamente su cabeza. Entonces, su diámetro biacromial ha llegado al estrecho superior. Y entonces el bebé tiene que acomodar el diámetro biacromial, ¿no? Tiene que acomodar el diámetro biacromial al oblicuo, contrario al que encajó la cabecita. ¿Por qué? Porque el diámetro biacromial es perpendicular al diámetro sagital. ¿No es cierto? Entonces, por esa razón, el diámetro biacromial, para llegar acá, si ustedes la ven bien a la muñequita, creo que porque está vestida no se nota muy bien, no la quiero desvestir, ¿no? Entonces, el bebé agarrado está así. Miren bien cómo está el diámetro biacromial del bebé. Entonces, va a hacer su rotación interna ahí y automáticamente va a mover también su diámetro biacromial, porque si no se luxaría el cuello, ¿no es cierto? Entonces, hace su movimiento. Entonces, cumple dos objetivos la rotación interna. Va a hacer que el diámetro biacromial acomode al estrecho superior. ¿No ve? ¿Y qué va a hacer para acomodar al estrecho superior? ¿Cómo va a disminuir este diámetro biacromial el bebé? Haciendo una abducción mayor de los hombritos. O sea, va a querer acercar lo más que pueda. ¿No es cierto? Aquí, miren, lo acomodó. ¿Sí? Acerca lo más que pueda. ¿Sí? Entonces, es movimiento simultáneo. ¿Con qué coincide? La rotación interna con la acomodación del diámetro biacromial al estrecho superior. Y el diámetro biacromial o el acromio lo que va a hacer es una abducción para poder disminuir sus diámetros y hacer que ingrese al oblicuo contrario al que ingresó la cabecita. O sea, este va a acomodar al oblicuo derecho. ¿Sí? Bien, entonces la cabecita ya está en occipito púbica, el diámetro biacromial está en los oblicuos y llegó al cuarto plano de Hodge, la cabeza. ¿Sí? Entonces, los movimientos que realiza la cabeza para poder, en el momento del descenso y encajamiento de la presentación, van a ser dos: el asinclitismo posterior anterior y la rotación interna, además de la acomodación del diámetro biacromial al estrecho superior. ¿No ven? ¿Ya? Entonces, el bebé está listo para nacer. Está en occipito púbica. Ahí está. ¿No es cierto? Y para nacer mi bebé, lo que va a hacer, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer una máxima flexión, dice, ¿no ve? Es como cuando nosotros, cuando estamos compitiendo en carreras, ¿qué nos dicen? ¡Alisten! Dice, ¿no? Y nosotros agarramos, nos ponemos así y damos nuestro cuerpito se va hacia atrás para darnos impulso, ¿no es cierto? Entonces, el bebé va a hacer eso, ¿sí? Dice, alístate para salir, y el bebé hace la máxima flexión. Aquí, la máxima flexión. ¿Para qué? Para hacer coincidir el occipucio que sirva de punto de apoyo al pubis.
porque tiene que haber un punto de apoyo. Si no hay ese punto de apoyo, no va a poder hacer la deflexión. ¿Sí? Tiene que haber algo que le sostenga aquí para que la bebita haga esto. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que hace la máxima flexión para hacer coincidir el occipucio como punto de apoyo con el pubis. Y en ese momento comienza el siguiente movimiento, que es la deflexión. Entonces, deflexión significa que va a hacer esto el bebé. Ahí. ¿No ve? Agarra y sale. Ahí. ¿Sí? Y salió la cabeza. ¿Verdad? En este momento, cuando estamos atendiendo el parto, tenemos que evitar que nuestro bebé salga violentamente, porque si hace esto el bebé y hace esto violento, va a destrozar el perine posterior de la madre. ¿No ve? Entonces hacemos una maniobra de Ritge. Agarramos la cabecita, una mano ponemos acá y la otra mano protege el perine aquí. ¿No es cierto? Entonces el bebé, esta mano va a tratar de poner una tensión, no muy fuerte porque no tiene que evitar que salga, pero tampoco tiene que hacer que ésta se deflexione violentamente. Entonces, una tensión sostenida, bastante bien, digamos, condicionada a que esto vaya a deflectar en forma lenta. ¿Sí? Y la otra mano va a proteger el perine. Entonces, se sucede la deflexión y sale la bebé. ¿Salió? Sale la bebé y está libre. No hay que desesperar. Limpiamos las faneras, limpiamos la naricita, la cavidad oral. En algunos lados nos dan perillita para poder aspirar, ¿sí? Ya salió, ya está respirando nuestro bebé, no hay que preocuparnos. Entonces, el diámetro biacromial ha llegado a las espinas ciáticas, ¿sí? Y la cabecita tiene que mover para que pueda el diámetro biacromial producir su rotación interna. Entonces, el diámetro biacromial va a hacer su rotación interna ahí, y miren cómo la cabecita va a rotar, y a eso se llama la rotación externa, porque la cabeza ya está afuera y va a rotar. ¿Sí? Ahí está. ¿Están viendo ahí? ¿Sí? ¿Entendieron, no ve? Porque si no entienden, prefiero que me digan. Sí, doctora, se entiende. ¿No ve? Muy bien. Entonces, con esta rotación externa, ¿sí? El bebé ha salido así, salió y hace su rotación externa, que en otros libros llaman movimiento de restitución, rotación externa. ¿Por qué llaman restitución? Porque primero va a volver al oblicuo al cual encajó, va a convertir en occipito ilíaca izquierda anterior, ¿no es cierto? Y luego va a aumentar un poco más la rotación para convertirse en transversa. ¿Para qué? Para que el diámetro biacromial coincida con el anteroposterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el bebé? Rotó externamente y nosotros vamos a descender, agarramos así la cabecita y bajamos la cabeza. Bajamos para que desprenda el hombro, no el brazo, para que desprenda el hombro anterior. ¿Qué quiere decir? Hacemos esta operación para que este hombrito coincida, este acromio coincida con el pubis. ¿Para qué? Para que nos sirva de punto de apoyo, porque si no, no va a poder salir el bebé. Tiene que haber algo que lo sostenga. Entonces, el bebé, nosotros llevamos la cabeza hacia arriba y sale el bracito posterior.
porque atrás están las partes blandas. Entonces va a salir el brazo posterior. Volvemos a bajar la cabecita, sale el brazo anterior. Y salió nuestro bebé. El diámetro vitrocantéreo también va a hacer sus movimientos, pero el diámetro vitrocantéreo es menor que el diámetro biacromial, entonces sale facilito. ¿No es cierto? Eso se llama mecanismo de parto. Y todos estos movimientos que el bebé realiza en este segundo tiempo del parto, tiene un tiempo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que esperar ese tiempo. Lo que tenemos que cuidar es la dinámica uterina. Si la dinámica uterina no es buena, ¿qué lo va a empujar al bebé? ¿No? Porque la fuerza de contracción es que empuja al bebé. Por eso es pasivo el movimiento del bebé, porque depende de la contracción uterina. Si no, no desciende. ¿No es cierto? Y esito nomás es el mecanismo de parto. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, el último tiempo que menciona para la salida de los hombros, el hombro anterior como tal no saldría, sino solo choca con lo que es el pubis para el impulso. No choca, sino que hace coincidir la parte, este es el acromio, la parte dura del hombro, va a hacer coincidir con el pubis, porque si no tiene este punto de apoyo, no va a poder salir el brazo posterior. Por eso dice, desprendimiento del hombro anterior, dice. El hombro anterior desprende, se apoya en el pubis, sirve de apoyo, tú haces este movimiento y sale el hombro posterior, el brazo posterior. ¿Ve? Luego vuelves a bajar y sale el brazo anterior. ¿Sí? También, doctora, ahora sí entendí, esa partecita no estaba entendiendo. ¿Sí? ¿Por qué me interesa que sepan tanto el parto? Porque ustedes sí o sí van a atender un parto. Hay temas que ustedes tienen que dominar. Y el parto tiene que ser un dominio para ustedes. Y tienen que tomar en cuenta los tiempos. ¿Por qué? Porque si este tiempo dura más de 2 horas, ¿qué complicaciones tendría? Primero, al estar descendiendo la cabeza, está comprimiendo órganos. Y el principal órgano comprimido, ¿cuál va a ser? La vejiga. Porque la vejiga, recuerden que va a llegar hasta más o menos el tercio medio de la vagina, ¿no ve? Tiene relación con la vagina. La uretra en la mujer solo mide de 3 a 4 centímetros, no mide más, y la vagina mide alrededor de 7 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, esos 3 centímetros internos están relacionados con la vejiga. Si la cabeza está encajada acá, está presionando contra el pubis. El pubis es hueso. Al presionar, está quitando la vascularización a la vejiga. Al quitar la vascularización por más de 2 horas, podría necrosarse la vejiga. No se va a saber en ese momento. Se va a saber de acá a 10 días cuando la paciente viene y te dice, doctora, no sé por qué, pero estoy orinando por mi vagina. ¿No ven? Porque con el tiempo se va necrosando. Como se ha quitado la oxigenación al tejido, se puede necrosar. Es rara esta complicación, demasiado rara, pero existe. Quien piensa mal, acierta, dice, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber. El que nada sabe, nada teme, y el que sabe todo, todo teme, dice, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que calcular muy bien los tiempos del trabajo de parto. La primera complicación en el primer tiempo del trabajo de parto, hemos hablado, son las atonías uterinas. Si dura más, si tarda más en dilatar ese cuello,
el útero se va a cansar y produce hipotonía uterina. Y al producirse la hipotonía uterina o trastornos de la distosia que llamamos como distosias de contracción, al bebé le va a hacer sufrir. ¿Sí? ¿Verdad? Y una vez que logramos el parto, ese útero está cansado, se han consumido los receptores de oxitocina y no va a poderse contraer, entonces va a venir la hemorragia uterina por atonía uterina. Por eso es que tenemos que calcular muy bien los tiempos del trabajo de parto. Tener en cuenta que una primigesta máximo tiene que estar en trabajo de parto 12 horas y una multípara de 6 a 8 horas, ¿verdad? Y el periodo de descenso que comienza cuando completó la dilatación hasta la expulsión del feto no tiene que tardar más de 2 horas, ¿verdad? Si yo estoy apurada porque tengo que irme a mi casa y le hago pujar en forma, cuando no ha descendido la presentación, la hago pujar o la paciente cree que los dolores van a pasar porque si puja antes va a salir su bebé, ¿sí? Si no logra hacer la rotación interna, la cabecita, y ustedes forzan a salir al bebé en un diámetro que no le conviene, va a hacer florecer toda la vagina y ahí están los desgarros de la vagina. Bulboperineales, que muchas veces podemos complicar y lesionar el esfínter anal y la podemos dejar a la paciente con incontinencia anal. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que atender el parto con conocimiento, sabiendo qué es lo que pasa. Si yo hago que esta bebé, que expulse violentamente, entonces tiene sus complicaciones. Si va a tardar mucho, también tiene sus complicaciones, por eso es que tienen sus tiempos. ¿Sí? Bien. Teóricamente, Magalí, todas me han respondido, están muy orientadas en los tiempos, pero no, como diríamos, no estaban muy ubicadas en cuáles son, cuando dividimos los tiempos en 3 grandes tiempos, recién se dan cuenta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el gran primer tiempo? Nunca se olviden. El primer tiempo, acomodarse. Es como cuando uno va a entrar a la cama. Me acomodo para descansar bien, ¿no es cierto? Y me acomodo de la mejor manera posible, ¿verdad? Y para ya descender, atravesar el canal del parto, el bebé va a hacer sus movimientos donde le conviene, haciendo coincidir sus diámetros menores del bebé con los diámetros mayores. Por eso es que va a hacer asinclitismo, sinclitismo, va a llegar a la espina ciática, va a hacer su rotación interna, llega al cuarto plano, va a hacer su deflexión para poder expulsar la cabecita. Y para que pueda rotar internamente el diámetro biacromial, entonces la bebé va a hacer el movimiento de rotación externa. Se llama externa porque por fuera está rotando la cabecita, ya cuando ha sido expulsada la cabeza. Por eso se llama rotación externa. ¿No es cierto? Ahora, si la bebé, si es una occipito ilíaca izquierda anterior, la rotación interna va a ser de 45 grados. ¿No es cierto? Está rotando 45 grados. Pero si son variedades posteriores, esta es una occipito ilíaca izquierda posterior. ¿No ve? Todas tienen que llegar a occipito púbica en un 97%, si no es 99%, a occipito púbica. Entonces, esta bebé va a tener que rotar ya no 45, sino 135 grados. ¿No ve?
Y si va a tener que rotar 135 grados, tengo que tener paciencia en el descenso de esa presentación, en su rotación, no tengo que forzarla a rotar. Lo que tengo que cuidar es la dinámica uterina. Si no hay buena dinámica, no va a poder hacerle rotar. ¿No es cierto? Entonces, las variedades posteriores van a rotar. Esta va a rotar en sentido antihorario, las izquierdas en sentido antihorario, 135 grados. Si es anterior, 45 grados. Pero si esta cabecita está en derecha, aquí, ¿no ve? La tercera en frecuencia la segunda en frecuencia es la occipito ilíaca derecha posterior. ¿Por qué? Porque también estoy utilizando el izquierdo, el oblicuo izquierdo, miren, ¿no ve? Entonces, la primera en frecuencia es la occipito ilíaca izquierda anterior. La segunda en frecuencia, si el bebé no está con dorso izquierdo, está con dorso derecho, va a utilizar también el oblicuo izquierdo, pero la variedad de posición va a ser occipito ilíaca derecha posterior. ¿No es cierto? Entonces, esta cabecita también va a tener que rotar 135 grados para convertirse en occipito púbica y va a tardar más. Pero hay niños flojos que no ve como estudiantes flojos de resumen nomás ya de las diapositivas, nomás quieren aprender, ¿no ve? Entonces, hay niños que dicen, ¿y por qué yo voy a rotar 135 grados si yo puedo rotar 45 grados? Y van a ser los niños que nacen mirando el cielo. ¿Sí? Entonces pueden nacer. El bebé va a rotar a occipito sacra y va a nacer mirando el cielo. ¿Sí? Bueno. Así son las cosas, doctores. Espero que hayan entendido. Siempre les hago estudiar, les hago preparar mecanismo de parto, pero termino dando yo el tema porque así me van a entender, porque han leído. Si no hubieran estudiado, estuvieran en la nebulosa sin saber lo que estoy hablando. Pero me imagino que ahora sí han entendido el tema. ¿Sí? El objetivo del tema es que ustedes entiendan bien, que nunca se olviden cuando lleguen a internado, atiendan adecuadamente el parto. No hay peor cosa que entregar a la madre un bebé, ¿sí?, que no va a estar a su lado, que tiene que estar internado en neonato y que posteriormente va a tener cierto grado de dificultad neurológica o de repente cierto grado de discapacidad, porque si yo le mando a hacer una rotación, ¿por qué tengo que yo determinar la variedad de posición? Porque a veces el bebé es muy grande y se puede quedar enclavado el hombro en oblicua. Sale la cabeza, pero el hombro no puede salir. ¿Sí? Y yo tengo que ayudarle a rotar. Y de repente, en lugar de ayudarle a rotar la cabecita en este sentido, haciendo movimientos de restitución y rotación externa, lo hago al otro lado, entonces estoy lesionando el plexo braquial, porque estoy rotando al otro lado. ¿No es cierto? Entonces, tengo que determinar la variedad de posición para ayudar a salir en caso de que el bebé sea muy grande y no pueda hacer sus movimientos. Yo tenga que ayudarle a expulsar el hombro, a hacer su rotación interna del diámetro biacromial. Si hago la rotación contraria, lesiono el plexo braquial. Si lesiono el plexo braquial, va a quedar con el hombro caído o el hombro congelado. ¿No es cierto? No va a poder mover su bracito. Que eso no se recupera porque es el nervio dañado. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿cuánta es nuestra responsabilidad de atender adecuadamente a una paciente? ¿Ya? Muy bien.
La pena y la tristeza es que antes sí lo hacíamos porque habían hartos partos, ahora hay un parto, creo, por diario en la maternidad. Realmente se ha convertido en un hospital de tercer nivel y no tenemos partos. 1, 2 partos, 3 partos, ¿no es cierto? Pero si mañana ustedes se avivan y suben al muñeco y la pelvis, de repente por ahí podríamos hacer un simulacro. Alguna vez nos tocó presentar el seminario de mecanismo de parto. Entonces, en aquel tiempo, los estudiantes eran tan activos que uno de ellos dijo, doctora, ¿filmaremos? Pero ¿cómo vamos a filmar, hijitos? Tendrían, le dije, que uno hacer de feto y estar sobre una mesa. Y el otro tendría que ser el médico y atender el parto. Ah, ya, muy bien, lo vamos a hacer. Y sí lo han hecho. Y qué pena que el video se haya perdido. ¿Sí? Porque ahí el que hacía de feto hacía los movimientos, ¿sí? Y se veía tan bonito, lo prepararon tan lindo que era realmente emocionante ese video. ¿No? Como les digo, es algo que tiene que jugar la misma imaginación porque acá yo les he demostrado, pero el bebé está moviendo, pero no estamos viendo la estructura del canal del parto. ¿No es cierto? Pero ya ustedes tienen que imaginarse la estructura, es un canal, es un tubo por el que tiene que atravesar el feto. ¿No es cierto? Con que ustedes sepan realizar los tactos, determinar bien la variedad de posición. ¿Cuándo van a aprender cómo se toca el occipucio? Cuando ustedes se acercan a la paciente y le dicen, qué hermoso es tu bebé. Y le tocan la cabecita y tocan el occipucio. Y tocan la fontanela. Y van a tocar esa estructura. ¿No ve? ¿Cuándo se van a dar cuenta de que está con membranas rotas y no está con membranas íntegras? Cuando ustedes hacen un tacto y dicen, si está así liso, es como una telita, entonces está con membranas íntegras. Pero si ustedes van y le tocan la cabecita del bebé y tocan cabellitos, está con membranas rotas. Entonces tenemos que afinar nuestro tacto. Nuestro tacto tiene que ser fino. ¿Sí? En eso consiste, nada más. Tenemos que imaginarnos que el bebé está pasando por un tubo, tenemos que imaginarnos que está atravesando, que está haciendo este movimiento, el otro movimiento, que está haciendo su rotación interna, que está haciendo su deflexión, ¿no es cierto? La teoría ya sabemos, ¿sí? Si agarran a uno, yo normalmente cuando teníamos las clases le ponía a uno de los residentes, le decía a uno de mis alumnos, tú vas a ser mi fetito, ven, me decía, lo ponía ahí, ¿no? Y a él le hacía hacer los movimientos, ¿sí? Y entonces todas entendían. Pero ahora ustedes tienen una clase de, ¿cómo llama? De manualidades, ¿cómo es? Habilidades. Habilidades. ¿No? Las habilidades. No sé quién estará de docente de habilidades, pero me imagino que esto les han enseñado ya. ¿No? Pero ya tienen la idea. Me imagino que en habilidades tienen la muñequita, tienen la pelvis, etcétera, y les van a orientar, y ahí es donde van a atender el parto al simulacro con muñequita. Bien. Doctora, una pregunta para aclarar. ¿El momento indicado para pedir a la madre que puje es cuando el feto está en encajamiento, en el encajamiento? Qué buena pregunta, ¿no? Y yo les había dicho, creo. No pueden ustedes forzar un parto mientras no haya realizado la rotación interna.
Porque si ustedes le forzan salir, y eso les he dicho, en un diámetro en el que no le conviene, van a hacer florecer toda la vagina. La paciente no debe pujar si es que no ha habido rotación interna. Solo va a pujar cuando la variedad de posiciones esté en occipito púbica. Y cuando está en occipito púbica es cuando se abomba el periné, todo el periné está bombado, ¿sí? Es cuando podemos hacer también la episiotomía, si es que no calculamos que no va a poder salir el bebé, ¿verdad? Entonces, se abomba el periné. Antes inclusive de abombarse va a haber un coqueteo perineal, se llama. ¿Por qué? Porque recuerden la anatomía. En la fosa sacra está el recto, ¿no es cierto? Ahí está el esfínter anal. Entonces, si el bebé está descendiendo, está presionando al recto y está estimulando al esfínter anal. Entonces, la paciente tiene realmente deseos de pujar porque está empujando, está estimulando al esfínter anal. Y lo primero que vamos a ver en la paciente es un coqueteo perineal. ¿No ve? Relajación, contracción del ano. ¿No ve? En ese momento decimos, esta paciente ya está para pujar. Y en ese momento se la pone en posición ginecológica a la paciente. No se la debe colocar en posición ginecológica antes de. ¿Por qué? Porque esta posición ginecológica, ahí está presionando los vasos del hueco popliteo. ¿No es cierto? A ver, ustedes pongan mucho tiempo así sus brazos, ¿qué pasa? Se adormecen, ¿no ve? Entonces las piernas de la madre se adormecen. Y recuerden que la vascularización en la mujer embarazada está alterada. Las personas que tienen tendencia a las varices se acentúan con el embarazo, ¿no ve? Han visto pacientes con unas varices horribles, ¿no ve? Entonces, el retorno venoso está alterado. Por lo tanto, se alteran las válvulas venosas y se vuelve la insuficiencia valvular de los vasos venosos. Y si tarda en vaciarse las venas, ¿qué se forman? Coágulos. ¿No ve? Entonces, si sobre lo que está sucediendo durante el embarazo, yo le voy a aumentar otro trauma, que es ponerla 2 horas ahí, no tiene sentido, ¿no ve? Entonces yo la voy a poner en posición ginecológica a la paciente cuando haya hecho su rotación interna, cuando esté en occipito púbica, cuando esté lista para pujar. Y así me va a salir con 2 pujos, no se va a cansar la paciente. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguno tiene pregunta? Entonces quiere decir que el tema han entendido o no han entendido nada. No entendido, doctor. Bueno, muy bien. ¿Quién ha hecho la historia clínica esta mañana? Yo también hice la historia clínica, doctora. Ah, tú no has bajado, ¿no? A quirófano. Sí, he ido a buscar pijama y no encontré. A ver, ¿y por qué no llevaste la tuya? Yo voy a reñir como a mis residentes. No encontré allí, así que fui a hacer una historia. Lo que tienen que hacer, como hacemos los niños, ¿no ve? Mañana tengo clases. A mi maletín voy a poner mi pijama, voy a poner mi computadora, voy a poner mi lápiz y mi recreo. ¿No ve? Porque sé que me voy a dormir y en la mañana me levanto mi mochila y salgo. No me voy a olvidar nada. Ni mi tarea tampoco.
¿No ve? Bien. Revisamos la historia clínica. Está bien, doctora. Antes de avanzar un poquito, quisiera saber, ¿cómo saber que está en rotación interna? Dijiste coqueteo anal 1, ¿verdad? Cuando yo la presentación, primero tengo que hacerle tacto. Y tengo que Ya. tocar el occipucio y tiene que coincidir con el pulso. ¿No ven? Ya. Listo. En esa variedad de posición va a expulsar la cabeza. Entonces está listo para poder tocar. La mujer está presionando la fosa sacra, por lo tanto al recto y el esfínter anal. Y la paciente va a tener el deseo de pujo. Vamos. Ahora veo la pantalla. Bien, Sí, se ahí está la historia clínica. Tengo, bueno, los datos de filiación a esta lado del cuadrito. El paciente, bueno, le hice hoy día, en la fecha, la hora, a las 11:10. Se llama Elizabeth Mamani, tiene 22 años, género Bueno, femenino. obviaremos la filiación porque ya la sabemos. Ya, Ya, me voy entonces a motivo de consulta. ya. El motivo de consulta fue dolor abdominal. Y su enfermedad actual, veremos más aquí. Es una paciente de 22 años de edad, referida al Hospital del Sur, ¿sí? Del Hospital del Sur, perdón, el día 30 de abril, con el diagnóstico de gesta 2, parto 1, cesárea 0 y aborto 0. Boris, ¿esto es enfermedad actual? Sí, así lo hice. ¿Pero tú crees que está bien? Es que yo fui hoy. Claro, yo sé que ha sido hoy día. Sí. ¿Pero esa es su enfermedad actual de la paciente? Yo lo hice así, doctora. ¿No crees que en la filiación ya está la edad de la paciente? Sí. No puedes añadir en la enfermedad actual la edad de la paciente. Ya. ¿Cómo se describe la enfermedad actual? Cuando hacía las historias lo hacía así y pensé que estaba bien. Pero ayer hemos revisado, Boris, y ayer hemos indicado cómo debe ser. Y si tú lees semiología, en la semiología no dice así. Para que presentes a la paciente es diferente. Si yo te digo, preséntamela a tu paciente, tienes que decir, paciente de 22 años de edad que ingresó tal fecha con diagnósticos de tanto, 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 tuvo su parto eutóxico a tal hora. Actualmente la paciente se encuentra en su primer día de puerperio. Me la estás presentando a la paciente. Pero ahora estás elaborando la historia clínica. Y la elaboración de la historia clínica está en la descripción de su motivo de consulta. Si la paciente está consultando por dolor abdominal, tú tienes que empezar. Paciente refiere que su cuadro inició hace 2 horas, 3 horas, 4 horas, no lo sé, con dolor abdominal y describir las características del dolor. ¿Ve? ¿Ya? Entonces dices dolor abdominal tipo espasmódico que fue aumentando en intensidad y con esa sintomatología paciente consultó en el hospital de Quillacollo, de la cual ha sido referida. ¿No ve? Ya estás aumentando, porque eso es cronológicamente lo que ha sucedido con la paciente. ¿No? Creo que es tanto escucharlos a sus internos residentes que siempre lo hacen así. Me No,
Es que ahí está el detalle. Por favor, Boris, entiéndeme. Una cosa es elaborar la historia clínica. No me creas. Agarra tu libro de semiología y lee en qué consiste elaborar la historia clínica. Ya. ¿Ya? Para que no te quedes con la duda. Lo que yo hago a los internos en la visita, durante la visita, es que me presenten a la paciente. No están leyendo la historia clínica, la están presentando a la paciente. Y cuando tú presentas a una persona, a una paciente en este caso, tú tienes que hacer un resumen, no es historia clínica. Entonces, ellos no dicen enfermedad actual, ellos dicen, preséntemela a la paciente, le digo, ¿no ve? Y me dicen, paciente de 22 años de edad, doctora, que ingresó el día de hace 24 horas, hace 2 días, el 1 de marzo, a veces me dicen el día, a veces dicen las horas, otras veces dicen qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces hay formas, 10,000 formas de decir el tiempo. Ingresó hace 3 días, ¿no? Al servicio, al hospital, con dolor abdominal tipo espasmódico. ¿Sí? Después de 2 horas en el servicio tuvo un parto eutóxico o fue intervenida porque tenía sufrimiento fetal agudo o por circular de cordón, porque la habrán operado. ¿No es cierto? Y se obtuvo una paciente de tanto, pero me la está presentando. Me está haciendo saber que la paciente ingresó el día de ayer, que tuvo su parto en la noche, y luego me va a poner, actualmente la paciente se encuentra lúcida, orientada en tiempo y espacio. Entonces la está presentando y solamente me va a decir lo positivo. Pero me gustaría que leas. Y muy bien que te hayas confundido, porque de esa manera aclaramos la situación. La idea mía de revisar la enfermedad actual es justamente para que aprendamos a elaborar la historia clínica y tengamos que hacer una diferencia de elaboración de la historia clínica con, ¿cómo se llama? Con la presentación de la paciente. Bueno. Me gustaría que leas algo de semiología y que todos leamos, o todas las demás está clara la descripción de la enfermedad actual. ¿Qué dicen? A ver, las presentes y las ausentes. No, doctora, vamos a repasar. Hay que repasar, doctora. Ya. Hay que repasar. Ya. Una cosa es entonces que quede claro, elaborar la historia clínica. La elaboración de la historia clínica, la descripción de la enfermedad actual es lo que la paciente nos manifiesta en forma cronológica. ¿Sí? Si la paciente dice que le empezó su cuadro con eliminación de líquido por genitales, entonces ya me voy a poner a pensar que se rompió la bolsa. ¿No es cierto? Y mi anamnesis va a estar dirigida hacia aquello. ¿No? ¿A qué hora eliminó líquido? ¿Desde qué hora eliminó líquido? ¿Qué color era? ¿Qué cantidad era? ¿Mojó sus zapatos? ¿No mojó sus zapatos? ¿No ve? Para tener una idea de cuánto de líquido ha eliminado. Entonces, le estoy haciendo describir a la paciente en forma cronológica. Después, primero había eliminado líquido y después dice, y a las 3 horas de que o al día siguiente recién he tenido dolores y por eso he venido. Entonces, cuando yo hago un control prenatal y está la paciente a término, le voy a decir, la voy a orientar sobre los signos de alarma. Que eso no se deben olvidar ustedes. Cuando hacemos un control prenatal y está llegando a término la paciente, tengo que decirle, señora, usted, cuando tenga disminución de los movimientos fetales, cuando su bebé se mueva demasiado, o si tiene dolor de cabeza, o si bota líquido por abajo,
o si siente algo raro, tiene que venir inmediatamente. De lo contrario, su control es dentro de 7 días. ¿No ve? Sí, porque cuando ya se están aproximando a la fecha probable de parto, a partir de las 37 semanas, ¿sí? Es porque nuestra paciente, ¿sí?, va a tener que decirnos sí en forma cronológica qué es lo que ha acontecido cuando ha empezado su enfermedad. Por favor, no confundan. ¿Ya? Ahora, cuando hacemos nuestro control prenatal, corremos el riesgo. A partir de las 37 semanas, no la vamos a internar a la paciente a las 37 semanas. Si no tiene dolores, no la voy a tener una semana hospitalizada o 2 semanas. Pero a partir de esa fecha corremos el riesgo de que se ovite nuestro bebé, de que pase algo con nuestro bebé. ¿No es cierto? Entonces tengo que orientarla a la paciente sobre los signos de alarma. ¿Y cuáles son los signos de alarma? Primero, siempre los movimientos fetales de nuestro bebé, en aumento o en disminución, con relación a la anterior semana, siempre se dice así. Señora, utilice protectores. ¿Por qué? Porque si se van a mojar, tiene que oler. Si el olor tiene un olor a lavandina, se ha roto la bolsa, tiene que venir ese ratito, la tienes que orientar, porque el hecho de que se rompa la bolsa tiene su riesgo. De repente hay un prolapso de cordón y se ovita nuestro bebé, ¿no es cierto? Tiene que venir inmediatamente. Si ustedes están en emergencia y la paciente dice, ay, doctora, he roto bolsa hace media hora, señora, pase, recuéstese, y la tienes que observar. ¿Por qué? Porque si la paciente ha roto bolsa, sí, de repente se produce un prolapso de cordón. Y si sigue con prolapso de cordón, la cabeza encaja, presiona el cordón y se ovita nuestro bebé. ¿No es cierto? Entonces tenemos que tomar en cuenta en qué momento yo tengo que hacerle primero el tacto todo para ver cómo está mi bebé. ¿No es cierto? Y enseñar a la paciente en los signos de alarma. ¿Sí? ¿Ya? Y como les digo, la enfermedad actual es la descripción cronológica. Si la paciente viene con dolor de cabeza, ¿qué preguntas? En semiología te han enseñado. Si viene con dolor de cabeza, ¿le vas a decir cuántas veces orinas al día? No, no ve. Le vas a decir cómo duele. ¿Te oprime en la cabeza? ¿No oprime en la cabeza? ¿Cómo es tu dolor? Sientes pesante tu cabeza y empiezas a revisar o a recordar lo que has aprendido en la relación del dolor a nivel de la cabeza. ¿Por qué duele? No duele, ¿no es cierto? Y en este caso, en obstetricia, tienes que relacionar con el inicio de un trabajo de parto o con la amenaza de un parto pretérmino, dependiendo de que si la paciente está o no embarazada. Si no está embarazada y viene con dolores a nivel de hipogastrio, tendríamos que ver desde cuándo, cómo le duele, etcétera, y de ir describiendo en forma cronológica su motivo de consulta y relacionar con alguna patología. No sé si me he dejado entender, ¿ya? Pero me gustaría que revisen la elaboración de la historia clínica. Bueno, es una debilidad que tenemos entonces. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, doctora. En el caso, digamos, por ejemplo, que ha venido referida de un hospital que no se menciona, ¿no? Entonces, el motivo de consulta sería correcto decir paciente referida al hospital tanto con diagnóstico fiesta 4 partos 2, digamos, y recién en la enfermedad actual empezar a describir cronológicamente el dolor, digamos, y todo eso, ¿verdad? Estaría correcto. Creo que el primer día que hablamos de la historia clínica las orienté sobre eso. Les dije,
el motivo de consulta, si la paciente es referida, tenemos que colocar por qué la referencia y los diagnósticos de referencia. ¿No es cierto? Porque la paciente no está consultando nuestro servicio, la han traído, la han mandado, la han enviado con un diagnóstico y nosotros tenemos que describir eso. Pero su enfermedad actual, le vamos a preguntar a la paciente. Si la paciente dice, si la referencia me dice que rompió membranas 3 días antes, o hace 3 días, yo a la paciente le preguntaré en enfermedad actual y le diré, señora, ¿cuándo rompió usted la bolsa o cuándo eliminó líquido? Y me dirá hace 3 días, ¿qué color era? ¿Cómo se relacionaba? Y después de esa eliminación de líquido, ¿qué ha sentido? ¿Ha tenido dolores de parto? ¿No ha tenido? ¿No ve? Y entonces empiezo en forma cronológica lo que ha ido sucediendo, ¿sí? Y si de repente la paciente ha tenido un parto en el otro servicio y me la están pasando porque tiene retención placentaria, ¿no? Entonces diré, pues ha tenido su parto y la placenta no ha expulsado, por lo cual es referida a la paciente. ¿No ve? Entonces depende, no hay un formato para la descripción de una enfermedad actual. Depende si es paciente referida, depende si es paciente que está consultando al hospital, pero la enfermedad actual vamos a describir con relación al diagnóstico al que nos han enviado. Voy a preguntar, de repente algo se les ha ido en el otro hospital y yo descubro que hay algo que está escondiendo la paciente. ¿No es cierto? ¿Ahora está claro? Sí, doctora. Pero esto yo les dije, ya les había mencionado. Es diferente el motivo de consulta cuando te refieren a la paciente de cuando la paciente está viniendo a consultar a nuestro servicio. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Si no tienen, me voy a despedir porque a las 8 tenemos una conferencia de la Sociedad de Gineco. Doctora, para el tema ¿Sí? de mañana. ¿No hay más preguntas? Doctora, el tema que vamos a revisar mañana sería alumbramiento, ¿verdad? Nada, se congelaron todos. Mi internet se ha ido. Doctora, Doctora. ¿nos escucha? Pero Doctora. se fue mi internet un rato, ¿no? Ya. Muy bien, doctoras, mañana nos vemos. Doctora, Doctora. el tema de mañana, el tema que vamos a revisar es alumbramiento. Sí, alumbramiento. Mañana es viernes, mañana concluimos lo que es atención, o sea, lo que es parto. Entonces, mañana vamos a hablar de alumbramiento y de la atención de parto. Una cosa es la atención de parto y otra cosa es hablar de la teoría del parto. ¿No ve? Entonces van a estudiar atención de parto para mañana. Alumbramiento más atención de parto, porque después nos viene otro tema el día lunes, ¿no? Está bien, doctora. Muy bien. Entonces nos vemos. Doctora, eso que dijo de los maniquíes, ¿tiene el hospital o nosotros tendremos que traernos, dijo, si suben los maniquíes? No tenemos nosotros en el hospital. Tenemos una pelvis y una muñequita como la que estoy agarrando yo, más chiquitita y bonita. Entonces, con eso podemos hacer de repente, si no me molestan con cirugías, yo no programo cirugías y me están queriendo hacer operar lo que... tanto les dije de esa paciente, mejor le abriremos de una vez, si ya tiene una herida le abriremos. Han tenido que abrir, han venido los cirujanos y han abierto. Porque estaba pinchadito el intestino, creo, y encontraron absceso, ¿no? ¿Vieron, no ve que era absceso? Ya vieron que el intestino estaba pellizcado, ¿no ve? Entonces no sé lo que habrá sucedido, pero han llamado al cirujano. Yo ya me fui a almorzar, estaba cansada. Bueno, muy bien. Mañana nos vamos a ver, ¿ya? Espero que descansen, que tengan buenas noches. Hasta mañana. Mañana, doctora. Hasta mañana.
No se salga, no. Dile a mi hija y a la Jessy que entre. Yo no